esta oportunidad el Salmo capítulo 30. Vamos a estudiar Salmo capítulo 30. Y este es un salmo que habla acerca de los problemas que David enfrentaba en circunstancias muy difíciles. Este salmo describe la experiencia de David cuando en un momento de insensatez cometió muchos errores. El Salmo 30 tiene 4 divisiones, o 5 mejor dicho. En la primera, David alaba a Dios por su intervención. En la segunda, David confiesa anima a los creyentes a alabar a Dios. En el número 3, David confiesa su pecado de orgullo. En el número 4, describe la manera en que clamó a Dios en su dolor. Y en la quinta división, da testimonio de la ayuda que recibe de Dios. David era un siervo de Dios, que Dios dio testimonio de él, de su actitud. Sobre todo, no estamos hablando de mucho de que no cometió pecado. Sí cometió muchos pecados. Además, aquí vamos a ver uno de los pecados que Dios no tolera, que es el orgullo. Y aparte del adulterio y el homicidio que cometió David, haber mandado a matar a Urías, son parte de los pecados que cometió David. Pero el Señor siempre dio testimonio de David que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y la característica dentro del carácter de David es que él siempre, a pesar de lo que pasaba, siempre David estaba buscando la dirección al Señor. Siempre estaba buscando a Dios para que Dios intercediera en las circunstancias que él tenía. Y por eso en este salmo vamos a ver cómo David habla de la misericordia de Dios. Una de las cosas, hermanos, que necesitamos aprender nosotros en este Salmo capítulo 30, vamos a ver algunas cosas bien importantes y puntuales que también nos suceden a nosotros y que debemos de aprender de ellas. El carácter de estos reyes es muy importante para que nosotros entendamos que a pesar de que ellos tuvieron una posición de honor al servicio de Dios, también nosotros la tenemos. Y también, como ellos tuvieron problemas, nosotros también los tenemos. Pero también las mismas oportunidades que tuvo David delante de Dios, también nosotros las tenemos. Y eso es uno de los aspectos que vamos a estudiar hoy en este Salmo capítulo 30. Si ustedes notan el versículo 1, en el versículo 1 del capítulo 30, David empieza recordando la misericordia de Dios. Y hay varias cosas que necesitamos ver aquí en este versículo. Miren lo que dice el versículo 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Noten que en este versículo David está diciendo por lo menos 4 cosas. Por lo menos 4 cosas dice David. En el primer caso dice que Dios lo ha levantado. Dios lo ha levantado. Una de las cosas que necesitamos entender nosotros es que a pesar de que estemos en la mayor adversidad y quizás los sufrimientos y los padecimientos nuestros por ser creyentes o por A o B razón sufrimos, Dios siempre va a tratar de levantarnos. Y en el versículo 1 David da gloria, glorifica a Dios, a Jehová, por hacer estas 4 cosas. Miren, dice el versículo, porque me han levantado. Es decir, hermano, usted puede pensar de que Dios está lejos de usted, pero no es así. Dios siempre está muy cercano a nosotros. Y yo he aprendido mucho de los salmos. He estado estudiándolo ya por casi 8 años, llevo estudiando los salmos.
y son uno de los libros que más me encanta a mí, porque hay muchas cosas que aprender. Si Dios, hermanos, actuó dentro de la ley, de hecho aquí estamos dentro de la ley, y Dios glorifica al rey, es decir, lo levanta, lo restaura. Si usted quiere entenderlo de otra manera, en este versículo hay por lo menos en el hebreo, dice: porque tú me has levantado y no permitiste a mi enemigo gozarse sobre mí. Es decir, David estaba dando gloria a Dios porque lo había restaurado de su problema. Ahora, yo no sé si usted viene aquí pensando de que Dios no puede hacer algo en su vida. Muchos de los creyentes por eso fracasamos en nuestro diario vivir, porque pensamos de que Dios no puede hacer nada, porque somos crueles, somos muy pecaminosos, tenemos problemas de actitud, y creo yo que ese es el mayor problema de los creyentes, es la actitud con la que yo enfrento las dificultades. Y uno de los enemigos pues, que nosotros tenemos es nuestro yo, y nuestro yo casi siempre quiere exaltarse él en vez de exaltar al Señor. Y David, noten ustedes que David es humilde. David dice: glorificaré al Señor. Bueno, yo te exalto, dice David, Yahvé, porque tú me has levantado. Es decir, David lleva alabanza al Señor porque Dios ya hizo un favor para él. Probablemente nosotros hemos recibido favores y ni siquiera nos acordamos del Señor. El Señor ha hecho favores y nos ha dado respuesta y no nos interesa el Señor. Pero aquí David está diciendo 4 cosas muy cruciales. Miren, en el versículo también dice: no permitió que sus enemigos se alegraran de él. Hermano, cuando yo no sé si usted tiene enemigos, pero cuando los enemigos están gozándose por los fracasos de uno, no crean que es diente galán. Pero miren cómo está David aquí. ¿Qué está haciendo David delante del Señor? Exaltando su nombre, exaltándole. Porque de hecho, cuando nosotros recibimos los favores de Dios, lo primero que debe resaltar a nosotros es darle gratitud, alabanza al Señor por lo que Él hace. Y David da gracias al Señor aquí, primero porque lo levantó, y segundo porque los enemigos de él no se alegraran de lo que le estaba pasando. Y fíjense, uno de los principales enemigos que se alegra en nuestra derrota es Satanás. Satanás es el primero que se alegra y se goza cuando los creyentes fracasamos en nuestra vida espiritual. Pero ahí es donde está el punto importante de entender cuál es mi actitud delante de las dificultades que enfrentamos. Y aquí David está diciendo precisamente 4 cosas importantes. La primera, lo ha levantado. La segunda, no ha dejado que los enemigos se alegren. Y miren en el versículo 2, miren lo que dice: oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. A ti clamé y me sanaste. Tercera cosa que David dice aquí de lo que el Señor ha hecho: clamó y el Señor lo sanó. Ahora, una de las mayores importancias de la vida de un creyente es estar siempre buscando la dirección al Señor. Miren que David nos da un ejemplo bien claro de la actitud que debe de tener un creyente en vista de los sufrimientos. Ya hemos hablado de los sufrimientos. Hay diversidad de sufrimientos. Uno es debido al pecado original, que ese pues no lo podemos obviar, está ahí. ¿Ustedes creen que el SIDA, la lepra, el cáncer, la chikungunya, el Zika, el dengue y todas estas enfermedades son producto del pecado original? Y lo padecen creyentes y no creyentes. También, por ejemplo, hay otro sufrimiento que es el sufrimiento inmerecido. Es el que Dios proporciona para que nosotros podamos crecer. Algunas veces no lo entendemos. Sin embargo, David aquí estaba sufriendo
por un pecado que él había cometido, pero a pesar de eso y dentro de la ley, el Señor lo había restaurado. El versículo 2 dice: oh Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. A ti clamé y me sanaste. Y en la versión hebrea dice: Yahvé mi Elohim, yo clamé a ti y tú proveíste sanidad para mí. Y aquí David está hablando de dos tipos de sanidades: sanidad física, pero sanidad espiritual. Y generalmente nosotros estamos más buscando la sanidad física en vez de buscar la sanidad espiritual. Fíjense que muchas de las circunstancias de los creyentes o de los sufrimientos de los creyentes tienen que ver con nuestra actitud, con nuestra manera de pensar, y también tienen que ver con nuestra vida espiritual. Generalmente en esa dirección van nuestros sufrimientos. Pero David aquí tiene una acción y recibe bonanzas de parte de Dios. Ya hablamos de dos cosas en el versículo 1 y una en el versículo 2. David fue restaurado, David fue levantado, pero también David fue levantado a fin de que los enemigos no se alegraran de lo que le pasaba. Y tercera cosa, David fue sanado espiritualmente, pero también físicamente. Yo no sé qué enfermedad probablemente estuvo pasando David, pero sí sé que tenía un problema espiritual delante del Señor, y el Señor lo sanó de eso. Miren, en el versículo 3, David dice algo importante también. Dice: oh Yahvé, tú alzaste mi alma del Seol, y tú me libraste de aquello que descienden al abismo. Algunos teólogos piensan que David tenía una enfermedad de muerte aquí. Y por el versículo vemos que probablemente sí, pero también puede ser la otra, que los enemigos estaban acechándolo y querían matarlo, y probablemente estuvo a punto de que lo mataran. Pero David dice aquí algo importante. Miren dónde va la dirección. Versículo 1, David exalta al Señor porque él no permitió que los enemigos acecharan sobre él. Lo levantó, pero también lo sana, y en el versículo 3 dice que lo libró de la muerte. Aquí hay dos palabras que usa David. Dice: tú alzaste mi alma del Seol. Es decir, el Seol, quiero explicar, es un lugar, es la palabra hebrea para hablar del lugar. En el Antiguo Testamento esto era conocido como el paraíso o el lugar de tormento. En el Antiguo Testamento era conocido así, es decir, era el Seol. El lugar de tormento es el lugar donde van a estar un tiempo hasta el juicio final los que no han confiado en el Mesías, el Cristo. Y el paraíso, que era el lugar de consuelo para los creyentes que morían desde Adán hasta el tiempo de Jesucristo. Ese lugar fue llevado al tercer cielo cuando Jesús resucitó. Ese es el Seol. Pero también la palabra Seol es usada aquí para hablar de la sepultura. Cuando vemos aquí las dos palabras, David está hablando en general de que Dios lo libró de que él muriera, en el versículo 3. Es decir, miren el versículo, dice: tú alzaste mi alma del Seol y tú me libraste de aquellos que descienden al abismo. Ahora, el abismo aquí, en la otra versión, dice en el versículo: tú has hecho subir mi alma del Seol, me has dado vida para que no descienda a la fosa. El abismo aquí cualquiera puede decir: está hablando del Tártaro, pero no está hablando del Tártaro. Está hablando del Tártaro, es un lugar de confinamiento exclusivo para los ángeles caídos, los que están destinados ahí para el juicio final, es decir, para ser lanzados al lago de fuego. Aquí él está hablando del sepulcro en sí. Por eso es que David da gracias por 4 cosas aquí: porque no permitió que los enemigos se alegraran de él, porque también fue levantado, fue restaurado en el problema que tenía, lo salvó de la muerte y también restauró la comunión con el Señor. Fíjense que vemos aquí
Cuando él dice, por ejemplo, en el versículo 1, porque me has levantado, en el hebreo, tiene la connotación de tener, alguien cuando está, por ejemplo, ha perdido la comunión, pierde muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que es lo primero que se pierde cuando no hay comunión con el Señor? La paz. De hecho, la paz o el gozo. El gozo. Y cuando estamos fuera de la comunión con el Señor, el gozo no se ve por nosotros. Y eso se refleja en nuestro semblante. Pero David, aquí, en el hebreo, cuando dice me han levantado, él está hablando de esa restauración espiritual. Es decir, David había vuelto a la comunión. Y ustedes pueden pensar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es así? Porque David, aquí está hablando de algunos problemas que él tuvo delante del Señor. Problemas que también tenemos nosotros como creyentes. Pero en esta experiencia vemos, en estos 3 versículos podemos aprender una cosa importante del carácter de Dios. Yo no sé qué usted puede ver, pero fíjense, David expresa y exalta a Dios por lo que él ha hecho en la vida de David. Ahora, ya mencioné 4 cosas que hizo Dios para David, pero ahora veamos el carácter de Dios. ¿Por qué Dios hizo esto con David? ¿Se lo merecía David? No, David no lo merecía. Ya van a ver ustedes por qué. Pero, ¿qué ven ustedes en el carácter de Dios mostrando estas cosas a David? Misericordia. El carácter de Dios, hermano, no hay que perder de vista esto. Que dentro del carácter de Dios, el amor de Él siempre manifestado a cada uno de nosotros. Si usted puede pensar, por ejemplo, ¿cuánta misericordia ha tenido Dios para con nosotros? Mucha misericordia, mucha. Si usted, por ejemplo, bueno, en este caso voy a ponerme de ejemplo yo. Si yo me examino, por ejemplo, hasta el día de hoy, estoy descalificado delante del Señor. Pero ¿saben qué? El Señor ha tenido mucha misericordia, mucho amor para con nosotros. Y esa es una de lo que David está tratando de hacer ver, que dentro de los problemas que nosotros enfrentamos y las dificultades y las circunstancias que nos aquejan, el Señor siempre está dispensando misericordia para los creyentes, para sus hijos. También, fíjense que uno de las cosas que no debemos de olvidar también es que el amor de Dios está disponible para todos, porque algunos creen que, algunos creyentes piensan esto: no, yo creo que el Señor ya me olvidó, yo creo que el Señor no quiere nada conmigo. Algunos se meten eso y psicológicamente ellos mismos tratan de dañar su vida espiritual, pero no es así. Este ejemplo de Dios con David nos muestra que el Señor está disponible con su amor cada momento para con nosotros, como lo hizo con David. Pero hay otra cosa importante que necesitamos ver aquí. Vemos aquí que Dios también es tan bondadoso que dispensa a través de su misericordia, a través de su amor, todas las peticiones de este siervo David. Y eso, yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Usted cree que el Señor puede responder alguna de las peticiones que usted ha hecho al Señor? Miren en el versículo 2 que dice: a ti clamé. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Sanó. Ahora, algo que sí debemos de entender es que Dios no está repartiendo a diestra y siniestra, y que Dios reparte en su debido tiempo. Y aquí es donde debemos de aprender de que dentro de las circunstancias que vivimos, debemos de aprender a entender los propósitos de Dios. No siempre Dios va a responder con un sí, y eso lo hemos dicho repetidas veces nosotros. Generalmente Dios responde en su tiempo, porque cuando los creyentes vamos y buscamos la dirección del Señor, pidiendo, rogando un favor, estamos buscando su voluntad y no la voluntad nuestra. Y si buscamos la voluntad de Él va a responder en el debido tiempo. ¿Y esto qué nos muestra del carácter de Dios? Su soberanía también. Nos muestra su soberanía, porque Él es soberano y Él puede hacer las cosas cuando Él le plazca, cuando Él quiera,
donde quiera, como quiera, con quien quiera y como Él quiera. Así sucederá. Ahora, vamos a ver otro aspecto que David muestra aquí, que es importante verlo. Fíjense que, por ejemplo, en el versículo, noten el versículo 4. Vamos a ver el versículo 4. Miren el versículo 4. David anima a los creyentes a alabar a Dios porque su ira es momentánea, pero su favor dura para siempre. Fíjense, después de que David recibe sus favores, alaba al Señor, es grato en el momento de darle gratitud al Señor. Ahora David anima a otros. Miren el versículo 5, porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Ahora, miren qué importante es ver el carácter de Dios aquí. El carácter de Dios se muestra en su amor, su misericordia, sus bondades. Él dispensa. Es más, aquí está hablando en el versículo 5 en relación a la ira y en relación a los favores de Dios. Fíjense, David dice, la ira es momentánea, pero ¿qué dice que es eterno? El favor de Dios dura toda la vida. ¿Eso qué significa? Que el favor de Dios está disponible para todos. Ahora, eso debemos de entender, y por eso David anima a los creyentes a alabar a Dios. Él alaba al Señor en el versículo 1. Él quiere que los creyentes alabemos al Señor también por lo que Él hace en nuestras vidas. Ahora, fíjense en el versículo también dice, por la noche dura, pero dice el versículo, por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Ahora, ¿qué nos muestra esto de las circunstancias? ¿Qué quiere decir David con esto? Bueno, David quiere decir que su ira es momentánea, su favor dura para siempre y que los problemas son por un tiempo muy corto. Por eso Pablo, quiero recordarles lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, 18. ¿Qué dice? Que las circunstancias de este tiempo o los sufrimientos de este tiempo no son comparables con las glorias venideras que han de manifestarse en nosotros. Es decir, por eso es que Pedro también se atrevió a través del Espíritu Santo a decir que nuestros sufrimientos son momentáneos, que suframos por un momento corto. Y Pablo también a los Corintios dice de que vamos a padecer, que vamos a sufrir, pero que Dios no nos va a dejar que suframos más allá de lo que podamos soportar. Y también con ese sufrimiento Él dará la salida. Ahora, en el versículo 5, lo que está diciendo David es que los sufrimientos nosotros debemos de verlo con una perspectiva distinta. Porque a veces pareciera ser, bueno, yo les contaba por ejemplo del hermano Nelson. Hablábamos una vez en Nicaragua cuando fuimos a una misión, nos quedamos hablando después de que tuvimos un devocional con el hermano Denis hasta como a las 2 de la mañana. Y nos quedamos hablando del problema que tenía él con su esposa, que no podían, tenían ya en ese tiempo creo como unos 18 años más o menos de estar casados y no podían procrear. Y hablábamos con él de esto. Y lo mismo, la misma circunstancia estábamos pasando, pero él me decía, yo hubo algunas veces que me desesperé y pensé que el Señor realmente no quería absolutamente nada conmigo. Pero recordamos algunos versículos y uno de esos fue este, precisamente. Y hablábamos con él de Isaías también, 66:9. Le voy a dejar de tarea que lo lean en el versículo. Isaías 66:9. Fíjense que hablamos de esto y decía él, bueno, me decía él, Dios me ha pasado por lo menos 18 años esperando por un milagro. Y dentro de este paso de esperar en estas circunstancias, me he desesperado, hemos llorado,
nos hemos angustiado con mi esposa, hemos pasado, hemos sufrido, me dice él, burlas de la gente, críticas de la gente, y le digo yo, ese es el pan de cada día de lo que pasamos estas dificultades. Yo recuerdo una hermana aquí que una vez le digo a mi esposa, bueno, voy, ¿cuándo vas a dejar de planificar? Le digo, tener un hijo. Y son malcriados porque realmente el único que provee la bendición de tener un hijo es el Señor. Y cuando digo esas cosas, pensé yo, bueno, el Señor te reprenda y te haga entender que la vida proviene de Él y no de nosotros. Y entonces yo he podido entender, me dice hoy apenas creo que tiene 4 días de haber nacido su hijo, 23 años después. 23 años después. Ahora, pero él me dice, pero esto fue un leve sufrir para nosotros. Ahora, no es, hermano, tanto el problema que nosotros tenemos, sino la actitud con que lo enfrentamos. Los problemas pueden ser graves, una enfermedad terminal, puede ser, por ejemplo, una cárcel, puede ser un problema familiar, un hijo descarriado. Tengo un hermano que angustiado me habló una vez hablándome de su hijo que estaba en la cárcel. Y yo tuve que animarlo y consolarlo. Y cuando fue a visitarlo a la cárcel, el hijo estaba animando y consolándolo a él. Y le digo, papá, que no sos pastor, que no has aprendido que como pastor tenés que animar a otros y no esperar el ánimo de otros. Y el hombre salió muy contento de ahí porque el hijo le dijo, no te preocupes que yo soy creyente. He confiado en Cristo como mi Salvador y pase lo que pase, estoy asegurado en sus manos. Esté en paz. Y ese muchacho le quitó la paz, le quitó ¿cómo se llama? El sufrimiento a su padre. Es que a veces no es, hermano, no es el problema que nosotros tenemos en sí. El problema a veces somos nosotros mismos. ¿Cómo enfrentamos esta dificultad? David estuvo a punto de morir. Él mismo lo dijo en el versículo 3. Y por eso en el versículo 4 dice David, cantad a Jehová vosotros sus fieles, celebrad la memoria de su santidad. Él anima a otros creyentes a cantar, a alabar, a exaltar el nombre del Señor por lo que ha hecho. Y si usted y yo meditamos en lo que ha hecho el Señor en nosotros, Él ha hecho muchas cosas para nosotros. ¿No es así, hermano? Con solo el hecho de habernos levantado del lago de fuego y habernos sacado de ahí para llevarnos a la vida eterna, es lo más grande que puede haber recibido el creyente. Y eso, hermano, es digno de darle alabanza al Señor. Por eso, Él anima a los creyentes a alabar al Señor y les dice, su ira dura solo un momento, no se preocupen. Ahora, ustedes pueden decir, cuando habla de la ira aquí, a veces, generalmente, cuando nosotros hablamos de la ira, necesitamos hablar en dos sentidos. Para el creyente, esto es disciplina. Para los inconversos es juicio. Hay que distinguir esto, porque mucha gente no sabe distinguir entre una disciplina y un juicio. Nosotros recibimos disciplina porque somos hijos. Allá tenemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6 y capítulo 12, tenemos un ejemplo. Sobre todo en el capítulo 12, el escritor de los Hebreos explica que Dios nos trata como hijos. Así como los padres tratan a sus hijos carnales, así los trata Dios a sus hijos también. Entonces, hablar aquí, pero Él está diciendo, no se preocupen, que el sufrimiento, que la disciplina es corta. Y él lo aclara aquí diciendo, solo dura un momento, pero su favor es para siempre. Y aquí es donde debemos de ver las cosas desde otra perspectiva nosotros. Porque los creyentes casi siempre cuando enfrentamos pruebas, lo primero que hacemos es renegar. Y déjeme decirle una cosa, ¿qué ve usted aquí del carácter de David que no hace? No reniega. Y ya estaba a punto de morir. Él mismo dice, el Señor me quitó de llegar al sepulcro, de que mi alma fuera al Seol. Fíjense qué importante.
Él no está diciendo, ay Señor, te olvidaste de mí. Ah, Señor, que no me das lo que te pido. Señor, te he reclamado y no me dices. Hay muchos malcriados hoy que reniegan como que si ellos fueran los patrones y el Señor es su mandadero. De ninguna manera. Necesitamos ser muy respetuosos. Y solo porque hay algunos pastores que se atreven a reclamar, a declarar y a decir cosas, muchos creyentes son arrastrados a hacer esto. Yo quiero recordarles una cosa, que como hijos tenemos derechos, pero esos derechos son en función de la bondad del Padre, no del Hijo. El Hijo no lo puede pedir, pero es Dios quien determina si lo da o no lo da. Nosotros no podemos reclamarle a Dios absolutamente nada. Y por eso es que estaba hablando yo de las circunstancias, porque cuando tenemos las circunstancias, cuando más nuestro semblante se nos va, reclamamos al Señor, empezamos a tener conflictos con los demás por esas circunstancias. Al contrario, ustedes ven, David no reniega aquí. David no tiene ningún problema con el pueblo de Israel. David sigue como rey, bueno, miren la actitud de David, ¿cuál fue? Él no dijo, yo soy el rey, voy a buscar la respuesta en mi reinado, voy a ver que los hombres me protejan. No, dijo, busqué al Señor y Él me sanó. Ahora, ven la distinción entre un creyente de fe, un hijo de Dios mostrando su fe, con un hijo de Dios viviendo su vida carnal y viendo las circunstancias de otra manera. Ahora, miren en el versículo 6, David hace otra cosa. Aquí está el problema de David. Uno de los problemas que debemos de evitar nosotros, hermanos, es el orgullo. El orgullo es un problema serio en la vida de los creyentes. Y ya voy a hablar un poco de esto, pero miren, David confiesa su pecado de orgullo y autosuficiencia espiritual y reconoce la consecuencia de ello. Versículos 6 y 7, miren lo que dice. Yo dije en medio de mi tranquilidad. Hubo momentos cuando David estaba tranquilo, bueno, entonces aquí estoy, yo soy lo mejor. No seré movido jamás. Miren lo que dice David. No seré movido jamás. Hermano, cuando un creyente se suelta a decir eso, y generalmente no solo los creyentes, de hecho los gobiernos de este tiempo son así, altaneros, y por eso que ven ustedes dentro de los gobiernos gente a diestra y siniestra poniendo gente inútil, que no sirven para nada, que no tienen capacidades, que son estériles, que no llevan fruto. Estoy hablando de impíos, por supuesto. Estoy hablando de gente que no tiene sabiduría para poder elegir a los gobernantes. Y miren en el versículo, y muchos de ellos dicen, yo conozco un hombre que dice, no, si yo aquí estoy galán, a mí nadie me mueve de aquí. Y digo yo, ajá. Una vez le escribí un artículo cuando Maduro perdieron las elecciones en Venezuela. Habían dos personas de aquí de Chapaltique que estaban celebrando por eso, y está bien que celebren, yo no digo eso, pero ellos estaban adjudicando esto, estaban adjudicándolo al hombre, cuando vemos que la palabra dice bien claro que el que pone y quita a los gobernantes es el Señor. Yo le escribí un artículo a estos hombres. Ustedes ven nuestro gobierno, el gobierno de Estados Unidos y cualquier otro gobierno, cualquier momento puede ser conmovido, porque todos ellos están en las manos del Señor. Ahora, ellos no piensan así, por supuesto, y David había traído esto a su mente y estaba pensando, ¿quién me va a quitar de aquí? Eso es lo que dice esta expresión. Miren, dice en la versión hebrea, una vez yo era próspero y solía decir que nunca nada más me sacudiría. ¿Y qué está diciendo en los primeros versículos? ¿Qué está diciendo? Que era un hombre vulnerable. Hermanos, ¿somos vulnerables o no somos vulnerables nosotros?
Claro que sí. Cuando nosotros tenemos mayor autoestima, y el hermano ve, generalmente, no me deja mentir el hermano, que la mayoría de los maestros en las escuelas, cuando están haciendo su plan de trabajo o el plan de grado que nosotros le llamamos, generalmente los problemas de los alumnos ponen baja autoestima en los alumnos. ¿Qué son los problemas? ¿Ustedes creen que los alumnos de hoy tienen baja autoestima? No, hombre, si son rebeldes porque la tienen muy elevada. Pero como ya se les metió aquello que es baja autoestima. Vean los hijos de ustedes, cuando se les revelan a ustedes, creen que es por baja autoestima. No, porque están elevados. Pero ¿saben qué? El Señor los va a hacer bajar un día, si no hacen lo mismo que David hace. Pero miren, inteligente David, muy inteligente. David dice, una vez yo era próspero, solía decir que nunca nada me sacudiría. Pero miren el 7, oh Yahvé, dice David, en tu buen placer añadiste fortaleza a mi belleza, pero cuando escondiste tu rostro, fui golpeado con terror. ¿Cuándo es que era próspero David? ¿Cuándo era próspero David? Cuando el Señor estaba con él. Pero cuando David era orgulloso, ¿qué pasaba? El Señor se apartaba un momento y miren lo vulnerable que es el ser humano. Fui golpeado con terror. Y esto nos pasa a nosotros, hermanos, no crean. Cuando nosotros somos orgullosos, cuando creemos que nosotros somos superiores a los demás, y es más, a veces creemos que somos superiores a Dios. Y usted me puede decir, ¿y por qué dice eso? Sí, cuando a veces queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos, nos ponemos en el puesto de Dios y ponemos a Dios y lo bajamos a Él. Cuando no queremos someternos, por ejemplo, a las autoridades, nos queremos poner en la función de Dios y a Dios lo bajamos de ahí del trono. Cuando la mujer, por ejemplo, la esposa no se somete a su marido. Cuando su marido es un déspota, en vez de ser el sacerdote, el que enseña, el que dispensa, el que cuida, el que alimenta, el que provee. Cuando eso sucede, entonces estamos en este punto de David. Cuando yo creo que las cosas deben de hacer como yo pienso y no como Dios piensa. ¿Ves? Por eso miren aquí, David dice, oh Yahvé, en tu buen placer añadiste fortaleza a mi belleza, pero cuando escondiste tu rostro, fui golpeado con terror. ¿Qué está diciendo David? Cuando yo fui orgulloso, cuando fui arrogante, cuando me enaltecí, me golpeaste. David está diciendo, aquí, él está confesando su pecado. Hermano, por eso decía yo, uno de los problemas más serios en la vida de un creyente es el orgullo. ¿Saben por qué? El orgullo no deja servir correctamente. El orgullo no deja que otros sirvan adecuadamente. El orgullo no deja que los demás sean edificados, porque precisamente por esto es que muchas iglesias se dividen. No se dividen por cuestiones doctrinales, se dividen por orgullo y por motivaciones distintas. Entonces, lo que necesitamos tener, hermanos, es cuidado con el orgullo. ¿Y a dónde está el orgullo? En nosotros mismos. ¿Y qué es orgullo, hermanos? Es tener un elevado concepto de sí mismo. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿qué somos todos nosotros en el rebaño del Señor? Siervos, hermano. No nos demos, a veces los pastores, los líderes y la gente que tiene, porque en las megas iglesias, bueno, aquí nosotros casi todos servimos y todos estamos en función de todo, pero en las megas iglesias ustedes, hermanos, van a ver que los que sirven, bueno, se sienten un poco ahí, pero al otro lo ven como que nada, y todos son siervos, todos somos siervos. Ahora, que tenemos funciones distintas, esa es otra cosa, pero todos somos siervos igual. Yo recordaba cuando estaba estudiando esto, la historia de un hombre que contaron aquí que se enojó porque
porque no le dijeron bienvenido profesor fulano de tal. Aquí hay arquitectos en esta iglesia, hay ingenieros, hay abogados, hay contadores, y aquí, hermanos, todos seguimos siendo siervos del Señor. Ese es el concepto que debemos de tener nosotros. ¿Que somos hijos de Dios? Sí, somos hijos del Rey. Y un día vamos a estar en ese reinado con el Señor. Pero mientras tanto estamos aquí, seguimos siendo siervos del Señor. Si nosotros tenemos el concepto y lo ponemos en práctica y nuestra mente está persuadida de esto, vamos a funcionar correctamente. Y vamos a dejar que el Señor nos guíe correctamente. Y David aquí estaba mostrando su problema. El orgullo es uno de los problemas más serios. Ahora quiero hablar un poco de la humildad. ¿Qué es ser humilde entonces? Porque la humildad es el contraste del orgullo. El orgullo es como el negro y la humildad es como lo blanco de una persona. Estoy hablando en los polos opuestos, pues. La humildad es, hermano, tener un concepto adecuado de quién es usted delante del Señor. Y el orgullo es tener un concepto elevado de sí mismo. Es lo contrario. Ahora, por eso hablamos del servicio, que es comúnmente el tema más principal que tomamos. Pero si nosotros, por ejemplo, pensamos en nuestras funciones como padres, como hijos, como siervos, como patrones, como empleados, y si funcionamos de la manera correcta, entonces vamos a estar en la función correcta. Ahora, David por eso dice aquí, David dice dos cosas importantes aquí. Cuando escondiste tu rostro, hermano, ¿el Señor esconde su rostro de nosotros? Sí, hay momentos que lo hace. Y tiene que hacerlo, ¿saben para qué? Para que nosotros aprendamos. Y no es que se aparta de nosotros, porque hay una cosa muy distinta. Perdón, aquí. Una cosa muy distinta. Esconder el rostro de Dios es que no es que Él no sepa lo que nos pasa. No es que Él no tenga el poder de sacarnos de ahí, sino que da un chance para que nosotros rectifiquemos. Porque el problema no es Él, el problema somos nosotros. ¿Ven el asunto? Ahora, por eso es que David dice aquí, cuando escondiste tu rostro, fui golpeado con terror. ¿De qué está hablando David en esta última expresión? Disciplina. Hermano, cuando el creyente se aparta del Señor, el Señor está ahí, lo deja por un tiempo que rectifique. Y si rectifica, el Señor lo restaura. ¿Y qué está haciendo David aquí? Confesando su pecado de orgullo. Pero miren, me gusta la expresión en el versículo 8, que hay una expresión bien importante aquí. Y quiero que veamos en el versículo 8. Miren lo que dice David en el versículo 8. En el versículo 8 dice David: clamaré a ti, oh Yahvé, oh mi Elohim, haré súplicas. A mi Elohim haré súplicas. Esta es la actitud correcta de un creyente, un creyente dependiente del Señor, buscando siempre la dirección del Señor. Clamar. ¿Quién es el que clama, hermano? El que está en angustia, el que está en problemas. Qué bueno que ahora los creyentes de esta iglesia quieren clamarle al Señor. El culto de ayer, por ejemplo, estuvo muy bonito, grande, mucha gente nueva. Yo animo a todos de que vengan. Este es el momento que tenemos para poder clamarle. No significa que usted no pueda hacerlo personalmente, ¿cómo no? Pero como iglesia, hermanos, cuando nos reunimos, yo siempre pienso que cuando nos reunimos 2 o 3, ¿qué dijo el Señor que pasaba cuando 2 o 3 estaban congregados en el nombre del Señor? Ahí estaba el Señor. Hermano, el Señor, no crean, cuando hay multitud orando, es mucho mejor todavía. Es mucho mejor. Pero David estaba clamando aquí a Yahvé. Y miren, la expresión en el hebreo es Elohim.
Porque dice, a mí Elohim haré súplica. Me gusta esta versión que es la hebrea, porque dice a mí. Y que este mí es un pronombre posesivo. ¿Y por qué David dice a mí? Porque claro, solo el que reconoce a Yahvé, que es su padre, puede hacer esto. El que le vale un bledo que el Señor esté ahí y que sabe de que Él puede hacerlo restaurar, ese es un desconsiderado, podría decir yo. Pero David entiende que él va en la dirección correcta. David por eso dice a mí Elohim. Y sabe, cuando usamos la palabra Elohim, por lo menos está usada en el hebreo, está hablando de las tres personas. Está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo aquí. Es decir, la deidad de Dios estaba buscando David. Y Dios respondía. Miren el versículo 9. Miren el versículo 9. David dice algunas cosas, pero quiero en el versículo 8 al 10, David hace algunas cosas bien importantes que las voy a mencionar después. Leamos versículos 9 y 10, miren lo que dice. ¿Qué provecho hay en mi sangre cuando yo descienda a la destrucción? ¿Puede el polvo lavarte? ¿Puedes proclamar tu verdad? Yahvé escuchó y tuvo compasión sobre mí. Yahvé se ha hecho mi ayudador. Entonces, hermano, ¿responde o no responde el Señor? Claro que sí. Pero miren, en el carácter de David vemos algunas cosas. ¿Qué hizo David en esta situación? Voy a mostrarles lo que no hizo David. Primero, miren lo que no hizo David. No se molestó con Dios. Y ya vieron ustedes, David había pecado, exaltó su nombre primero, confesó su pecado, pero en ningún momento vemos a David diciendo, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas cuando yo estaba en esta dificultad? No está diciendo eso. David nunca se molestó con Dios, más bien reconocía su falta. Ahora, tenemos esta actitud nosotros, hermanos. Es que el problema no es Dios, el problema somos nosotros. El problema es cómo veo las circunstancias, con qué expectativa la estoy viendo. Número 2, no se desanimó espiritualmente. ¿Vemos a David decaído aquí? ¿Lo vemos? No, en ningún momento. Vemos por un momento que falla, pero se restaura, busca la dirección del Señor. David nunca se desanima. ¿Y por qué entonces nosotros, hermanos, no aprendemos de estos hombres? Y que en las circunstancias, usted me puede decir, sí, hermano, lo que pasa es que usted no pasa lo que nosotros pagamos. Hermano, todos tenemos circunstancias, lo que pasa es que no las andamos contando a diestra y siniestra. Pero todos tenemos circunstancias. Ahora, el asunto, vuelvo a repetir, es cómo yo veo estas circunstancias y con qué perspectiva las estoy viendo. ¿Miro con los lentes de Dios a través de la palabra o la miro carnalmente como yo quiero? Entonces aquí es donde está el fracaso. David nunca se desanimó espiritualmente. Número 3, no se alejó más de Dios. Al contrario, ¿qué hizo David? Hay algunos creyentes que cuando pecan, bueno, aquí vemos en la cena del Señor, cuando tenemos en el primer domingo la cena, algunos ni la toman. ¿Por qué? ¿Qué están pensando? No son dignos. Pero miren, ¿David era digno, hermano? No, pero ¿qué hizo David? Confiesa su pecado, es restaurado la comunión y ahora miren, David no está ni siquiera alejándose, al contrario, viene más al Señor. Y ustedes lo ven en el versículo 8, clamaré a ti, oh Yahvé, a mi Elohim, haré súplica. Y miren en el versículo 9 le dice, ¿qué provecho hay en mi sangre cuando yo descienda a la destrucción? En otras palabras dice David, te podré exaltar, Señor, si me destruye y me manda al sepulcro. Hermano, ¿podría usted alabar al Señor ya en el sepulcro? David está diciendo eso. Miren, ¿puede el polvo lavarte? ¿Pueden proclamar tu verdad? En otras palabras, si nosotros tuviéramos esta visión de ser siervos del Señor y ser proclamadores de la verdad del Señor, de hecho David lo estaba diciendo por eso.
Y aquí tenemos los salmos. Por eso, David escribió estas verdades para que nosotros entendamos que como hijos de Dios y como siervos, la función nuestra es proclamar la verdad a otros. Pero si no, estamos enterrados en vida entonces. Y si no, entonces también el Señor puede obrar porque Él es soberano. Pero David dice algo importante, y número 4, no procuró una solución humana. Ustedes digan, ¿verdad que no vemos ninguna solución humana aquí? En el problema de David, no. Él busca la solución divina. Hermanos, aprendamos. La primera alternativa de solución en las circunstancias de los creyentes es nuestro Señor. Ahora, Él proveerá los medios. Por eso es que yo siempre hablo de esto, hermano. Mi relación vertical determina lo que va a suceder horizontalmente. Esto es muy importante. Y aquí estoy hablando de comunión, de mi dirección. Si mi dirección es el Señor, aquí voy a tener una funcionalidad bien buena para los demás, edificante para los demás. Y voy a recibir respuestas de Dios. Sí, las respuestas de Dios, no crean ustedes que, bueno, los milagros Él los puede obrar de manera distinta. Pero los favores, que son otro tipo de cosas que el Señor puede hacer, puede usar a cualquier hermano o cualquier impío inclusive. Entonces nosotros debemos de estar claros en esto. Ahora voy a hablarles de lo que sí hizo. Y fue lo siguiente: reconoció su pecado. Ya lo vimos en el 6. David reconoce su pecado. ¿Qué más hizo David? Miren David, en el versículo 10. En el versículo 10 vemos que otra cosa hizo David. Dice: Yahvé escuchó y tuvo compasión sobre mí. Yahvé se ha hecho mi ayudador. ¿Qué hizo David, hermano? Buscó ayuda. Buscó ayuda. ¿Y a dónde buscó la ayuda? No humana. Buscó la ayuda en el Señor. Por eso. Y lo que Él pide, mire cuando dice aquí: Yahvé escuchó y tuvo compasión sobre mí. La Reina Valera creo que dice misericordia. Porque, hermanos, la compasión, amor y misericordia son palabras que envuelven precisamente este atributo de Dios, que es el amor. Dios, cuando habla de la misericordia, es que nos da algo que no merecemos. Eso es misericordia. Y esa es la demostración más grande del amor de Dios. No insistió en su derecho. Nosotros como hijos de Dios podemos venir: papá Dios, pero si soy tu hijo, yo te reclamo, dame lo que te pido. Algunos pueden decir esto. La verdad es que no. Él, como rey, como ungido, como siervo de Dios y como hijo, tenía muchos derechos, pero no reclamó al Señor ninguno de ellos. Buscó la misericordia de Dios. Reconoció su necesidad de Dios. Esto es bien importante, hermano. En las circunstancias necesitamos reconocer que somos necesitados. Somos necesitados. Y aquí está el punto: cuando nosotros creemos que no necesitamos de nadie o de nada, entonces estamos elevados. Los hijos generalmente hoy, por eso tienen esa actitud, porque creen: no, si yo no necesito de este viejo. Y le dicen al papá así. Y aunque no se lo digan, con su conducta prácticamente se lo están diciendo y se lo ratifican. Entonces, nosotros debemos de reconocer que somos necesitados de Dios. David reconoció que no merecía su ayuda, pero Dios se la dispensó. Por eso dice: tuvo compasión sobre mí. Y fíjense que aquí hay una expresión bien importante en el hebreo, porque no dice de mí, sino sobre mí. Esta es una expresión distinta. De y sobre son dos cosas distintas. ¿Por qué David usó en el hebreo la expresión sobre mí? Porque la bondad de Dios no solo alcanzó a David, sino también al pueblo de Israel. Sobre su reinado. Él era el rey, recuerden, no olviden esto. Era el siervo de Dios. Y por lo tanto, no solo fue un asunto personal con David, sino un asunto que alcanzó a otros también. Y por eso la expresión en el hebreo es sobre mí, no de mí.
No sé en la Reina Valera cómo dice, pero así dice, de mí, o dice sobre. En mí, ¿verdad? De mí. Dice de mí, pero es una traducción no muy buena, porque la expresión es sobre mí. Y debiera decir, por lo menos, en mí, es decir, dentro de mí, alrededor de mí. Eso es lo que quiere decir en el hebreo. Y otra cosa importante, hermano, que debemos de recordar, es que se lanzó sobre su gracia y apeló a la misericordia de Dios siempre. Qué hermano, hermoso recordar la misericordia de Dios y la gracia de Dios siempre. No debemos de olvidar esto, el favor de Dios para con nosotros. David no tenía otro en quien confiar. Por eso dijo a Dios: Jehová, sé tú mi ayudador. Así dice en la Reina Valera. Pide esto porque había comprobado antes cuán pronto Dios está para ayudarlo. En el Salmo 28:7 lo estudiamos esto. Y también en el Salmo 46, versículo 5b. Usted puede leer, lo vamos a estudiar más adelante. Pero él sabía que él había comprobado antes que Dios está pronto al auxilio de él. Y esto es la verdad que nosotros debemos de reconocer. Dios está pronto también a ayudarnos a nosotros. Versículo, fíjense otra cosa importante. David siempre puso su confianza en Dios, no en otros aspectos. Y vamos a ver los versículos 11 al 12. Y David ve la misericordia de Dios y alaba al Señor. Dios escuchó el clamor de David. Dios no es, debemos de aprender aquí algo bien importante del carácter de Dios. Fíjense que, número 1, escuchó el clamor de David. Número 2, podemos aprender que Dios no es rencoroso. ¿O creen ustedes que Dios es rencoroso con los creyentes, hermano? De ninguna manera. Con este David estaba orgulloso. Él dijo: a mí quién me va a mover de aquí. Pero vemos a Dios que a pesar de eso Él dispensa su gracia, su misericordia. También no guarda resentimiento. ¿Guarda resentimiento Dios, hermano? No. Dios ya no ni se acuerda de nuestros pecados. Tu amor es profundo. Lo dice en 1 Corintios capítulo 13. Pablo enseña este principio. Y intervino a favor de su siervo. ¿Y cómo lo hizo? No permitió que sus enemigos se alegraran de él, ya lo vimos, ¿verdad? Pero fíjense en el versículo 11 y 12, ¿qué hace David al final? Dice, hasta he oído una alabanza de este salmo, ahí, tú cambiaste mi lamento en baile, me llenaste todo de alegría. Entonces, y dice en el versículo 12, por eso a ti cantaré, roca mía, gloria mía. Pero leamos los versículos, dice, tú cambiaste mi lamento en alegría para mí, removiste mi cilicio y me vestiste de gozo, para que mi gloria pueda cantar alabanza a ti y yo no sea atravesado con tristeza. Oh Yahvé, mi Elohim, te daré gracia a ti para siempre. Esta es la actitud que debe de tener todo creyente. Esta es la actitud que debe de tener todo aquel que reconoce las bondades de Dios y su misericordia. Esta experiencia de la misericordia de Dios trajo alegría al corazón de David. Por eso dice, tú cambiaste mi lamento en alegría para mí, removiste mi cilicio y me vestiste de gozo. Hermano, cuando aprendemos a tener comunión con el Señor, y no está diciendo David que no tenía problemas. Ya van a ver el capítulo 31. Capítulo 31 vamos a ver otro problema de David. Pero en medio de esta circunstancia, David entiende que a pesar de lo que pasa, Dios se manifiesta y él recibe alegría y gozo. Pero también David expresa la actitud que debe tener un creyente cuando recibe el favor de Dios. Y invita a otros, fíjense, invita a otros a ¿cómo se llama? A alabar al Señor.
El versículo 12 dice: para que mi gloria pueda cantar alabanza a ti, y yo no sea atravesado con tristeza. Oh Yahvé, mi Elohim, te daré gracias a ti para siempre. Cuán importante, hermano, es darle gracias al Señor por lo que nos pasa. Pablo dijo: dad gracias al Señor en todo, porque esta es la voluntad del Señor para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que pasa, hermano, cualquier cosa que sea, debemos de estar agradecidos con el Señor. Algo quiere hacer el Señor en nuestra vida, y eso es muy importante entenderlo. Entonces, hemos aprendido varios principios. Espero yo que ustedes se los lleven y mediten en esto, y que el Señor pues nos ayude a través de su Santo Espíritu a entender cuál es la perspectiva con que debo de ver mis circunstancias y cómo debo de actuar en relación al Señor. La alternativa pronta, hermanos, para nosotros es el Señor, no otras cosas. Hermano, ¿ves? Puede...